Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo. ¿Cuántos alaban al Rey que vive por los Amén. siglos de los siglos? Amén, aleluya, gloria. Vamos a comenzar orando a nuestro Dios. Amén. Amén. Padre Santo, Padre Eterno, toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración sean a tu nombre santo, mi Jesús. Agradecido delante de tu presencia por este privilegio, por esta oportunidad que tú me das, Señor, de estar aquí, en este lugar. Amén. Humillado delante de ti, Señor. Rendido, Señor, a ti, porque no soy nada, Señor, sin ti. Tú lo eres todo en mí, Señor. Y sin ti nada soy. Y nada puedo, Señor. Yo quiero ser, Señor, de bendición. Yo quiero ser, Padre Santo, un instrumento de tu amor. Pero sin ti nada podemos hacer. Sin ti nada de eso podemos lograr. El propósito, Señor, lo alcanzamos a través de ti, Jesús. En nosotros, brillando, siendo luz, Padre, en medio de la oscuridad. Porque tú cambiaste nuestra esencia. Tú cambiaste nuestra naturaleza de carne en una naturaleza espiritual que nos permite agradarte. Ministra hoy mi vida y ministra hoy a tu pueblo. Porque tuyos son, Señor, y a ti te pertenecen. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Quiero invitarlos a el libro de Hebreos, al capítulo 4, verso 12. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Hace algún tiempo les hablé yo de la espada vista hacia adentro, de cómo podemos nosotros usar la palabra del Señor de forma poderosa, siempre teniendo en cuenta que es necesario que primero aplique sobre nosotros. Es necesario que primero transforme nuestra vida. Es necesario que primero cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, de proceder, aún nuestra forma de creer. Es necesario que la palabra transforme lo que somos. Y luego entonces, esa semilla puesta en tu vida puede servirte para alcanzar a otros, para bendecir a otros. Puede ser útil para vencer al enemigo y echarle fuera. Es entonces cuando tú puedes empuñar la espada de la palabra. Pero en principio siempre tiene que trabajar primero en tu vida. Y esto trajo a mí una, diría yo, segunda parte. Porque hoy no voy a hablarte de
de esto que hablamos antes, de que es una espada de dos filos, que corta cuando entra y cuando sale. No voy a hablarte de una espada que del lado que tú la veas, corta. No voy a hablarte de la importancia que tiene esto, porque esto es tema para un mensaje profundo, que probablemente Dios traiga. Porque hay todo un misterio allí, en esa parte. Pero yo quiero hablarte de 3 puntos claves de esta palabra. Número 1, la palabra es viva. Número 2, es eficaz. Y número 3, es poderosa. Porque como te dije, no vamos a hablar del cuarto punto, que es más cortante que espada de dos filos. Y todas estas cosas están relacionadas. Así que vamos a partir de aquí. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sabes? Esta es la versión Reina Valera, la que todos conocemos. Hay versiones que a mí me gustan más. Dicen: en el principio era la palabra de Dios. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Quiero que entiendas tú que esto se tradujo del griego. Y en el griego hay 2 maneras de entender la palabra, de entender el verbo. Hay 2 maneras, el rema y el logos. Y nosotros tenemos como el rema la palabra hablada. Comúnmente se conoce el rema como la palabra hablada y el logos como la palabra escrita. Pero créeme que hay mucha más profundidad en eso. Y no conviene tomarlo a la ligera. Sin embargo, aquí se traduce que en el principio era el Verbo. Y el Verbo hace referencia a Cristo. Cristo es el Verbo de Dios. Y lo veremos más adelante. Quiero que tengas esto en tu mente. Vamos a hacer una lectura de esto. Imagínate que la palabra dice allí en el libro de Hebreos que es viva y eficaz. Es viva. La palabra es viva. Y si yo necesito entender esto de que la palabra es viva, tengo que reconocer que si la palabra es viva, entonces se asocia con la vida. Y vamos a entender esto un poco. Dice que este era en el principio con Dios, el Verbo. Y en el 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quédate con este texto. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Jesucristo es vida. Y Jesucristo es el Verbo de Dios. Es la palabra de Dios, hecha carne. Interesante. Interesante. Fíjate que cuando tú analizas el texto de Hebreos, entiendes, bueno,
es que la palabra de Dios en sí misma trae vida, como una consecuencia de seguir la palabra de Dios. Dios en el principio le dice al pueblo las consecuencias que habría si ellos desobedecen la ley, pero también las consecuencias de si ellos obedecen la ley. Amén. Y esto es interesante. Para mí es interesante, porque yo necesito entender el poder que tiene la palabra de Dios. Amén. ¿Tú quieres entender el poder que tiene la palabra de Dios? Amén. Primero tienes que entender que Jesucristo es la palabra de Dios. Necesitas comprender que todo lo que está aquí escrito está relacionado directamente a la persona de Jesús. Veamos algunas de estas cosas. Cuando analizamos la palabra, es sencillo intuir que es una palabra declarada, es una palabra ejecutada, una palabra viva, es una palabra que tiene movimiento, es una palabra que no está estática, que no está estancada, que no está quieta, es una palabra que transforma. ¿Cuántos han sido transformados por la palabra de Dios? Amén. Ahora, quiero que entiendas esta otra manera de verlo. ¿Cuántos han sido transformados por Jesucristo? Amén. Amén. Aleluya. Porque Jesucristo es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Jesucristo la que transforma. Hay muchas palabras que no transforman, que no cambian, que no vivifican. De hecho, debo decirte, hay muchas palabras que matan, palabras que arruinan, que destruyen, palabras que enferman. Hay palabras de esas. Pero yo te estoy hablando de una palabra viva, que lo que trae es vida, que lo que trae es sanidad, es restauración. Amén. En el principio dijo Dios. Dijo Dios. En el principio dijo Dios. Y tú ves un resultado. Hay una transformación que se produce, es provocada por la palabra de Dios. Y vio Dios. Y vio Dios. Hay un resultado que proviene de la consecuencia de la declaración de Dios. Dios dijo. Estaba en su mente, estaba en su corazón. Pero fue en el momento en el que Dios dijo, en que él vio. En que algo aconteció, algo sucedió, que transformó la esfera en la que se estaban produciendo todas las cosas. Cambió el contexto de la tierra. Porque había oscuridad. Pero dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue. Entonces necesitamos entender cómo funciona la palabra viva. Dice la palabra, el que confesare que Jesucristo es el Señor, este será salvo. O sea, no es solo el que cree, sino también el que confiesa. ¿Ves la importancia de una palabra viva, de una palabra ejecutada, de una palabra reproducida, de una palabra declarada? Hace algún tiempo atrás, bastante, el pastor predicaba, y es parte de su forma de actuar, de bendecir. Y él le decía a los padres que le dijeran a sus hijos antes de que salieran, te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Que le dijeran a sus esposas, los maridos, te bendigo. Y sus esposas y sus esposos le dijeran a sus esposas, te bendigo. Porque hay una declaración. Esa declaración produce un efecto Amén. en las esferas espirituales. Y te voy a decir algo, lo hemos dicho varias veces. Toda la vida, todo lo que es físico, todo lo que nos rodea, está sujeto al espíritu.
Si tú quieres vencer, primero tienes que vencer en el espíritu para luego ver el resultado en lo físico. Aún aquellos que son no creyentes, ateos o agnósticos, aquellos que se distancian de una creencia religiosa, ellos creen en el poder de la confesión. Muchos le llaman positivistas. Si tienes una declaración positiva, es como que ellos dicen el universo va a conspirar a favor tuyo. Pero si tienes una declaración negativa, el universo va a conspirar contra ti. Y es interesante porque si ellos que no tienen a Cristo, que no tienen a Dios, se dan cuenta del poder de la palabra declarada, del poder que tiene una palabra en la boca de un hombre, como la iglesia y los hijos de Dios no se dan cuenta del poder que hay en la declaración de la palabra viva. Amén. Jesucristo le dijo, en mi nombre echarán fuera a los demonios. Amén. En mi nombre. Y sabes qué, algo me impactaba y me sorprendía de lo que estaba tratando de entender. Porque hay un poder en esta palabra viva. El nombre del verbo de Dios. El nombre de la palabra de Dios es poderoso. Jesucristo es poderoso. Y tan solo la declaración de su nombre tiene poder. Para los que creen. Para los que creen. Dios nos ha entregado este poder de conocer una palabra viva, un Dios vivo. Sabes, hace algún tiempo atrás yo hablaba acerca de cómo Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Aleluya. Cómo Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y vamos a tratar de entender un poco esto. Cuando una persona no tiene a Cristo, está muerta. ¿Qué palabra viva puede salir de la boca de una persona muerta? Ninguna. Aunque lo intente, ninguna palabra viva puede salir de boca de alguien que está muerto. Pero si una persona recibe la vida en Cristo, cuando una persona conoce a Cristo, cuando una persona confiesa a Cristo, cuando una persona cree en Cristo, ahora sus palabras adquieren otra relevancia. Amén. Porque ya no estás muerto. Pero vamos a poner un poco más de seriedad a esto. No es solamente que tú seas resucitado en Cristo. No es que tú renazcas como nueva criatura en Él. Tienes que dar lugar a que sean sus palabras en tu boca. Porque yo soy creyente desde pequeño. Pero yo me di cuenta que si yo no dejaba, si no permitía que las palabras de Cristo fluyeran por mi boca, entonces el resultado que yo esperaba no lo vería. Es en el momento en el que uno permite, en el que uno se humilla, en el que uno dice, Señor, yo quiero que sean tus palabras en mi boca. Quiero que sean tus palabras en mi boca. Cuando comienzas a ser efectivo en las declaraciones. Cuando empiezas a ver el resultado de tu declaración. Y algo que primero me ministró el Espíritu fue: quita toda maldición de tu boca. Quita toda maldición. ¿Sabes qué es maldición? Es maldecir, maldecir. Lo que tú hablas mal, lo que tú dices mal, quítalo, quítalo. Porque no puede haber en una misma lengua palabras de vida y de muerte. O una o la otra cosa. Tú decides. Mi consejo es: decide callar cuando vas a hablar maldición. Decide callar. Vamos a avanzar porque si no se va a hacer muy, muy extenso. ¿Sabes? La palabra de Dios, el verbo de Dios, Jesucristo, garantiza la victoria sobre el enemigo.
Así que aquí quiero que nos detengamos un momento. Luego vamos a retomar, pero quiero que vayamos a la eficacia de la palabra. Y para ello quiero invitarte al libro de Isaías, capítulo 55. Dice el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía. Hará lo que tiene que hacer, cumplirá mi propósito. Amén. Volvamos de nuevo. De nuevo. Quiero que tú imagines, no en una frase, no en la formulación de una ley, de un mandamiento, de un dictamen. Quiero que pienses en la palabra de Dios como si fuese Cristo. Mi palabra, vamos a decirlo, Jesucristo no volverá a mí sin haber cumplido mi propósito. Aleluya. ¿Lo entiendes? Amén. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Hará todo lo que yo la he enviado a hacer. Y Jesucristo hizo todo lo que el Padre le envió a hacer. El verbo de Dios cumplió con el propósito que Dios le mandó. Tienes que entender que la palabra de Dios es viva porque es Cristo. Amén. Tienes que entender que la palabra de Dios es eficaz porque no vuelve a Dios sin haber cumplido el propósito para el que Dios la envió. Cuando tú entiendes esto, tú podrás comprender que al declarar con tu boca, estás declarando el poder de Jesucristo. Estás hablando de Jesucristo. Estás diciendo a Jesucristo. Vamos a entender esto un poco más adelante. Un poco más adelante. Pero vamos a ver qué dice aquí. Tal es la eficacia de Jesucristo que quita el pecado. No lo cubre, lo quita. Fíjate la eficacia de la palabra de Dios. Ya no cubre el pecado como la sangre de los corderos. Ahora lo quita. Aleluya. Lo quita. Mira cómo funciona esto. Que Dios envió a Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Él quitó nuestro pecado. Y con ello también la consecuencia de nuestro pecado, que es la muerte. ¿Comprendes? Si Dios en la cruz quitó nuestro pecado, si nos libró de la consecuencia de ese pecado que es la muerte, entonces su palabra es viva. Aleluya. Otra vez tú puedes ver la vida de Cristo en nosotros. La muerte ya no tiene poder y autoridad sobre nosotros. Aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Muerte, yo seré tu muerte. Amén. Aleluya. Porque Cristo en la cruz quitó de sobre ti y de sobre mí la consecuencia del pecado, que Aleluya. es la muerte. Y nos hizo a la naturaleza divina. Otra vez. Porque Adán fue creado con una naturaleza divina. Con un cuerpo que no era corruptible. Sin embargo, pecó y todo cambió. Ahora Jesucristo, en semejanza de hombre, vino a nosotros con un cuerpo en apariencia corruptible. Pero Él no pecó. Y aún padeciendo los dolores, las tristezas de los hombres, se mantuvo firme al propósito de Dios Aleluya. para cumplir
para cumplir con el cometido con el que Dios lo envió. Cumplir con el cometido con el que Dios lo envió. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Amén. Y sabes que cuando Jesucristo ascendió, dijo: toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. ¿Cómo volvió Jesucristo cuando ascendió? Volvió en gloria, volvió en victoria, volvió en poder, volvió en autoridad. Y tú tienes que entenderlo. Porque si tú no lo entiendes, ¿cómo pretendes que tus palabras sean efectivas para echar fuera a los demonios, para resistir los ataques del enemigo, la opresión? Porque tú confiesas aquello en lo que crees. Tú vas a confesar aquello en lo que crees. Y si tú crees que las palabras, que la palabra, que el verbo de Dios está en ti, si tú crees que la palabra de Dios, el verbo de Dios está en ti, entonces conforme el Espíritu te dé, vas a hablar con poder y con autoridad. ¿Quieres conocer un poco más de la eficacia de la palabra? Amén. Corta cadenas y redarguye, sana y justifica, dignifica, cambia la naturaleza de los hombres por medio de su sangre. ¿Sabes que Jesús pasó y una higuera no tenía fruto y la maldijo? Le dijo que se secara. ¿Y sabes qué ocurrió? Entonces, ¿cómo es tan preciosa la eficacia de la palabra de Dios? Que funciona tanto para bendecir como para maldecir y arruinar. Jesucristo estaba esperando algo bueno, un buen fruto de aquella higuera. Y esta higuera se secó, tal como Jesucristo lo dijo. Y esto está relacionado directamente con el espíritu del profeta. Y vamos a verlo más adelante. Lázaro, sal. Lázaro, ven fuera. La efectividad de la palabra. El verbo hecho carne. Y en todas estas cosas operó. Sabes, Jesucristo en aquel momento hizo una oración y le dijo: Padre, yo sabía que tú me oías, mas lo dije por los que estaban allí. Amén. Y aún así tienes que entender que hay una declaración constante y permanente que trae victoria. ¿Sabes? Había un leproso. Esto está en Mateo. Quiero que vayamos rápidamente. Mateo capítulo 8. Y aquí nos vamos a detener un momento. En el versículo 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. La efectividad de la palabra. La efectividad de Cristo. Avancemos un poco más. Al verso 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Por qué? ¿Por qué, mi hermano? Porque en el verso 7 dice: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabes qué es lo que aconteció en aquel momento? Jesús está viendo algo. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Mira la fe que tenía este centurión. Dijo: no hace falta que tú vayas conmigo, tú envía la palabra, tú di la palabra y esto acontecerá. Porque cuando yo le digo a mis soldados, a los que están bajo mi techo, bajo mi autoridad: haz esto, haz lo otro, ellos lo hacen. Y esto es algo natural. Lo que estaba este hombre es pidiendo una demostración de la autoridad espiritual.
porque él ya tenía argumentos acerca de la autoridad natural del hombre. Pero ahora estaba poniendo a prueba la autoridad espiritual y le dijo: Jesús, envía tu palabra. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Fe. Fe. ¿Recuerdas eso que dijimos acerca de la fe como lo esencial, lo sustancial para que el poder de Dios se manifieste? Para que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, lleguen a acontecernos. Porque Dios las ha preparado para los que le aman. Aleluya. Para aquellos que guardan su palabra, que no buscan conformarse a este siglo ni a este mundo, sino conformarse a la justicia de Dios. La eficacia de la palabra. No he visto más fe. En todo Israel no he visto más fe que en este hombre. Aquel milagro aconteció. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Envió la palabra. La eficacia de la palabra. Poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Quiero que vayas al libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Me hubiese gustado que fueran menos textos, pero sabes que para demostrar un argumento es necesario acudir al Logos. Es necesario escudriñar las Escrituras. Dice el capítulo 12, verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vamos a quedarnos con esto. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y vamos a analizar un poco esto. La palabra de su testimonio. Entender esto me lleva a 2 de Corintios, que vamos a leer ahora mismo. Capítulo 3, versículo 2. ¿Sabes qué dice allí? Pablo le escribe a los corintios y le dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pasar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ayer hablaba acerca de esto con mi hermana. Porque aquí Apocalipsis dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y cuando Cristo, que es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, entra en nosotros, ¿sabes qué? La palabra se graba en nuestra vida. La palabra se escribe en nuestra vida. Comenzamos a hacer una carta escrita de Dios, llevando su palabra, llevando este evangelio. No son palabras escritas sobre el papel. No, son palabras escritas en los corazones. Son testimonios vivos del poder de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios.
Un hombre que no tiene a Cristo no puede manifestar el poder de Dios. ¿Sabes? Aquellos que no han recibido a Cristo, tristemente, están subyugados al mundo y al príncipe de este mundo, que es Satanás. Están expuestos. Pero una vez que Cristo llega a sus vidas, cambia su esencia, mueren a la carne y viven en espíritu, entonces la palabra de Dios les da acceso a un lugar de privilegio. Aleluya. A un lugar de privilegio. Porque ahora el enemigo está por debajo de ti. Ya no vuelve a tener el poder y la autoridad para dañarte, para destruirte. Porque Cristo es la esperanza que tú tienes de gloria, de poder, de autoridad. Porque ahora las palabras están dando testimonio en tu vida. Tú comienzas a resplandecer porque la luz de Cristo, la luz que es Cristo, está en tu vida. Porque Juan capítulo 1 verso 1 comienza diciendo que el verbo era en el principio con Dios y el verbo era Dios. Y dice que en él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Amén. ¿Quieres ser lámpara? Amén. Tienes que tener la palabra de Dios, a Cristo, Aleluya. a Cristo vivo en tu vida. Comienzas así a ser lámpara. Comienzas así a brillar, comienzas así a dar testimonio, vas creciendo en fe. Primero oyes la palabra que va alimentando tu fe, porque la fe viene por el oír. Pero una vez que tu fe crece, la palabra está en ti, ahora tú la haces manifiesta. Una palabra viva, una palabra que vence, una palabra que te da la victoria, una palabra que destruye las edificaciones del diablo. Amén. Que ata a los demonios, que los echa fuera. Porque no son tus palabras. Amén. Porque si la palabra de Dios produce fe en nosotros por oírla, al confesarla, podemos ver el fruto de ella, de esa palabra. Amén. Si nosotros no hacemos conforme a la palabra de Dios, esto es conforme a Cristo, ¿cómo diremos entonces que creemos? Si nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios, conforme a Jesucristo, ¿cómo pues entonces venceremos cuando nos toque luchar contra el enemigo? Porque Él va a poner a prueba nuestra fe. Él va a poner a prueba si nosotros somos o no somos de Cristo. Déjame leerte algunas cosas. Pablo dice, no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. ¿Y qué mensaje llevaba Pablo, sino el mensaje de Cristo? Él dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces, Pablo tenía muy claro que la ley que Dios le había dado a Moisés traía condenación sobre el hombre. Amén. Jesucristo mismo dijo, yo no he venido para condenaros, sino para salvaros. También dijo, yo no los condeno, pero mis palabras sí lo hacen. Aleluya. La palabra de Dios es poderosa. Y ahora necesitábamos acceder a la misericordia de Dios. Jesucristo, el verbo de Dios, era, y mejor dicho, es el único acceso a la libertad. Porque si tú no llegas a Cristo, ¿cómo entonces accederás a la santidad que requieres para que el pecado no te destruya y te mate? Entonces, el pueblo de Israel hacía sacrificios y usaba la sangre de esos corderos para cubrir sus pecados delante de Dios y poder alcanzar de alguna manera la gracia de Dios. Pero había un velo que los separaba, un velo que no podían atravesar ellos, no podían,
Porque si ellos entraban, morían por la santidad de Dios. Aleluya. Cristo rompió ese velo. Gloria a Dios. Porque ahora su sangre sí nos hace acceder a esa gracia de Dios. Aleluya. Sí nos hace acceder a su presencia. Ya no hay un velo. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios en nosotros, no es esta palabra que viene para destruirte, que viene para matarte, que viene para condenarte. Pablo les dijo claramente: yo no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría. No he venido con una doctrina, con una teología. Yo he venido a ustedes para hablarles de un Cristo vivo. Amén. Yo estoy hablándoles a ustedes de algo que ustedes no han leído porque no está escrito de esto. Nosotros hoy tenemos un Nuevo Testamento que tiene los libros y las cartas que Pablo escribió. Pero el pueblo al que Pablo le estaba predicando, ellos no lo tenían. Tenían que creer. Y aparte de creer, tenían que poner lo que estaban oyendo a la luz de lo que estaba escrito. Y confirmar que eso era palabra de Dios, que eso era verdad. Interesante. ¿Qué hubieras hecho tú si alguien venía para decirte acerca de Cristo y tú tenías solamente el Antiguo Testamento y tu ignorancia no te dejaba ver que las señales, que la manifestación de poder, que la gloria de Dios había venido a la tierra? No me digas que no hubiese sido de los que crucificaron a Cristo. La palabra de Dios es poder. Poder que va a vencer. No importa tu enemigo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. También la palabra dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Pero necesito que asocies esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿El Evangelio de quién? De Cristo. El Evangelio de la palabra de Dios. No me avergüenzo de la palabra de Dios. No me avergüenzo del verbo de Dios. Porque es poder de Dios. Jesucristo es poder de Dios para salvación de a todo aquel que cree. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es Jesucristo. Debemos entender el sentido de lo que Pablo decía y enseñaba, para que entendamos que nosotros mismos nos volvemos cartas de Dios predestinadas para ser conforme a la imagen de Cristo, algo de lo que ya hemos hablado antes, manifestando la esencia de Cristo en nosotros. Somos luz porque Él es luz, porque nuestra naturaleza carnal cambió a una naturaleza espiritual, y es en espíritu que testificamos el poder de Dios. Y esto comenzaba así, comenzaba diciendo que ellos le han vencido por la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio. Vamos a ver esto, vamos a verlo aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 10 al 16. Dice la palabra del Señor: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aleluya. Por el testimonio de ellos. Le han vencido por la sangre del Cordero, por el testimonio de la palabra. ¿Qué testimonio? De un Cristo, de la palabra, del testimonio. La palabra del testimonio. Es Cristo en nosotros. Es la palabra en nosotros quien da testimonio. ¿No dice acaso la Escritura: y el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos? Pero ¿cómo somos hijos de luz si no somos luz? Es Cristo en nosotros el que transforma nuestra esencia, el que transforma nuestra naturaleza, para que dejemos de ser carne y seamos espíritu. Amén. Para que dejemos de ser tinieblas y seamos luz. Es Jesucristo el testimonio. Mira lo que dice aquí: soy como tus hermanos, le dice el ángel, que mantienen el testimonio de Jesús,
Y luego dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Si pienso en el Espíritu Santo, dice la palabra que da testimonio de que somos hijos. Y también dice que da testimonio de Jesús. Porque Jesús les dijo a sus discípulos, el Espíritu dará testimonio de mí. Y vosotros, Jesucristo le dijo, y vosotros daréis testimonio de mí. Si pienso en la profecía, es la palabra declarada de lo que va a acontecer. Porque aquí el ángel le dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía. ¿Alguna vez oíste aquí en este púlpito cuando el siervo habló del tetragrama? Del nombre de Dios. Mira la mano, mira el clavo. Implícito en el nombre de Dios. ¿No ves la profecía? ¿No ves la profecía? El cumplimiento de la salvación. Job mismo dice, yo tengo quien interceda por mí. Mis ojos le verán. Yo muchas veces te he hablado de el contenido profético, de las cosas que no están explícitas en la palabra, pero están implícitas y cargan. Todo hombre de Dios carga con un poder profético. Su vida da testimonio, un testimonio profético. Damos un testimonio profético. Mantenemos el testimonio de Jesús confesando el cumplimiento de sus palabras, de sus promesas, conformándonos a Él y no al mundo. El mismo capítulo 19. El verso 15 dice, de su boca sale una espada aguda, amén, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De quién habla? La palabra de Dios. El verbo de Dios. Jesucristo. Este era el que estaba en el caballo. Este es el que estaba montado en el caballo. El que salió y de su boca salía una espada aguda. Una espada aguda. Una espada aguda. Porque esta es la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación de los hombres. Esta es la espada de Dios, que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Esta es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y los demás fueron muertos, versículo 21, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Yo quisiera leerte todo este texto, pero sabes que el tiempo avanza muy rápido y yo quiero que te lleves una idea clara. Esto nos hace pensar en el poder que tiene la palabra, porque este es el tercer punto que estoy desarrollando. El poder. Dijimos que es viva, que es eficaz y poderosa. Amén. Y en otro momento seguramente vas a tener esta parte que sigue. Y es más cortante que espada de doble filo. Pero yo necesito que tú entiendas que el poder de la palabra es tremendo. Y entender que la vida y la muerte están en el poder de la palabra. Que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier palabra y vence cualquier palabra sin importar cuán grande sea el enemigo que se para delante de ti. Dice la palabra que su palabra es sí y amén. Amén. Porque el yo soy
el yo soy no va a dejar de ser. Amén. Y sabes que Jesucristo es sí, amén. Hermano querido, en aquel momento te hablé de cómo nosotros debemos usar la palabra para ser edificados. Y a partir de entonces poder ser de bendición y edificar a otros. Y el Espíritu ahora me ministraba acerca de la necesidad que tenemos de entender el poder de la palabra de Dios. De que no podemos nosotros tomar al azar. Que no podemos tomar como algo casual o liviano la palabra de Dios. Porque es Cristo en nosotros. Somos cartas de Dios. Nuestro testimonio venció al enemigo. Lo vence cada día. Ellos le han vencido por la sangre de Cristo. Por la palabra de su testimonio. Y hay muchos que están acudiendo a la sangre de Cristo, pero se olvidan de la palabra de su testimonio. Se olvidan de que Cristo tiene que estar grabado, escrito en nosotros. Si tú pones tu corazón, si tú dispones a entender esto, tú verás todo esto que yo te hablaba hace algún tiempo acerca de que a los que Él conoció predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Porque es lo que el Padre ve desde los cielos. La sangre de Cristo sobre ti. La sangre de Cristo sobre mí. Él dice, allí está mi hijo. Allí está mi hijo. Porque es mi sangre. Es mi sangre la que está sobre él. Porque estos son testimonio de Cristo en la tierra. El testimonio de Jesús. Y esto es lo que los hace vencedores. Es lo que los hace victoriosos. Es allí cuando las palabras que salen de tu boca comienzan a tener vida, a ser eficaces, a vencer, porque tienen poder. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, mi hermano.